Todo claros con el legislador porteño Leandro Santoro. Santoro, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ezequiel? Gracias por llamar. Leandro, últimamente el gobierno estuvo tirando varios caramelos de madera, para decirlo de alguna manera, como por ejemplo el servicio cívico voluntario, que bastante similitud tiene con el militar obligatorio de aquella época. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, creo que en realidad es gestión simbólica. Hacen que hacen. Tiran una medida de esta naturaleza no con la intención de construir una novedad, sino con la intención de evitar que los votos de ultraderecha se le vayan para el lado de Biondini, Centurión y Esper. Es una forma de contener un electorado duro que cree que Macri es neoliberal en lo económico, no le molesta, pero bastante flojo en sus prácticas políticas. Así que se me hace que tiene que ver con eso. Ahora, ¿no pensás que puede llegar a espantar votos? No, el electorado de ellos no lo espanta, al contrario. No, ellos saben perfectamente a quién le hablan, tienen todo segmentado, saben que hay un sector de la sociedad que nunca lo va a votar, hay un sector de la sociedad que es muy difícil y hay un sector de la sociedad que está en disputa. Pero me parece que lo que tratan de hacer es evitar que estas alternativas que te decía recién, que son de ultraderecha, que comparten su visión económica pero que no comparten su gestión política, debiliten la capacidad de competir de la fórmula oficial. Entonces, saben que cada voto que va para Esper, para Centurión o para Biondini es un voto que no le suma a ellos y después en el balance general de las primarias eso puede generar la sensación de que hubo una derrota más importante de la que tuvieron. Entonces me parece que tratan de anticiparse esta situación y contener a ese electorado duro, sabiendo que este tipo de medidas igual puede espantar a otro sector, pero que ya dan por perdido. Ahora, de parte del oficialismo también hay una estrategia mucho más agresiva comunicacionalmente. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, por ejemplo, también Miguel Ángel Pichetto calificando de marxista a Kicillof y bueno, todas estas barbaridades que estuvieron diciendo varios funcionarios de parte de la oposición. ¿Por qué pensás que se dio este cambio en la estrategia? Bueno, por eso, porque yo creo que ellos midieron que tenían un problema con el electorado propio, que estaba migrando hacia terceras alternativas, y les parece que radicalizando su discurso, confrontando mucho más contra nosotros, contienen parte de ese electorado. Para mí tiene que ver con eso, con el estudio de los segmentos que componen el primer universo del PRO que les permitió ganar en el año 2015. Entonces eso, creo que está todo en sintonía, digamos, que la elección de Pichetto, la bolsonarización del discurso de Patricia Bullrich, el servicio militar obligatorio, y seguramente seguirán tirando, volverán a plantear la baja de imputabilidad, la incorporación de las pistolas tasa, la doctrina Chocobar. Todo esto me parece que va con la lógica de reforzar el voto propio y evitar que se vaya ese voto que está en disputa con la ultraderecha. ¿Y estas promesas de campaña pensás que las pueden llegar a cumplir si ganan? Puede ser, pero la verdad es que me parece un gobierno que simula más de lo que hace. Creo que el daño que esta gente hace lo hace en lo económico y todo lo demás, como a ver, te pongo el caso de la doctrina Chocobar, ¿no? Obviamente incentivan desde el discurso el accionar de este tipo de prácticas políticas, de prácticas represivas, perdón, no políticas. Pero la verdad es que es un gobierno que está más interesado en ganar legitimidad con ese sector social que en otra cosa. Yo no los veo, a ver, te lo voy a poner más claro. Me parece que para ser un dictador se necesita trabajar mucho. Y estos son como más posmodernos, más livianos, son más truchos. Ni siquiera les da para eso, ¿me entendés? Creo que su intención es más comunicacional que efectiva. Claro. Ahora también de parte de los medios hay una estrategia muy agresiva para con los candidatos. ¿Todo esto pensás que puede llegar a ser también por el lado de las encuestas que están, digo, de parte del oficialismo y de los medios que están dando a Macri que está por abajo de Alberto Fernández? Puede ser, o sea, ellos saben que hay dos planos, como te decía recién, el plano material, el económico y el plano subjetivo. En el plano material la discusión la tienen perdida, porque no para la inflación, porque duplicaron el desempleo, porque la economía no sale de la recesión. O sea, no tiene ninguna chance de dar la discusión en ese terreno. Entonces lo llevan al terreno simbólico, al terreno discursivo, al terreno de la subjetividad. Y en ese terreno es donde tratan de mandar mensajes, ¿no? A un sector de la sociedad ultraderecha, y después van a seguir segmentando y van a mandar mensajes a los sectores que ellos creen que pueden incorporarse a su espacio político a partir de este tipo de discusiones. Claro. A ver, hay una lectura que para nosotros es irracional, para los que estamos de este lado, si quieren, de la grieta,
tenemos una mirada más económica, más política, más racional. Pero ellos son conscientes que hay un sector de la sociedad que se mueve por emociones, por sentimientos, por sensaciones, por percepciones menos concretas. Entonces el odio, el miedo, la inseguridad, todo este tipo de efectos alteran la conducta electoral. Esto es lo que está pasando, o sea, es como que son dos registros distintos, el registro material y el registro subjetivo. Ya que vos mencionás el tema emocional, la agresividad de parte de algunos periodistas para con el candidato del Frente de Todos, se vio en las últimas semanas, como por ejemplo con el caso de la respuesta que le dio Alberto Fernández a Mercedes Ninzi, que después salían todos los canales macristas donde ellos decían directamente que Alberto Fernández odia al periodismo. Básicamente ese era el concepto que trataban de dejar. ¿Pensás que fue un error? Lo que te decía. No, creo que, a ver, de Alberto Fernández, un error de Alberto Fernández de haberse metido en ese debate, haber pisado ese palo? No sé si fue un error. Creo que, a ver, los candidatos no trabajan siempre con un cassette. Eso es el PRO, que los tienen súper coachados a todos. Yo a Alberto lo conozco bien, es un tipo muy transparente, o sea, respondió lo que sentía que tenía que responder en ese momento. No hay coacheo, no hay marketing, no hay focus group, no va a cambiar. Yo creo que la apuesta nuestra es a tratar de mostrar que en su franqueza, que en su forma de ser está la clave de nuestra propia elección. O sea, la gente creo que se da cuenta que María Eugenia Vidal, Macri, Durán Barba, Marcos Peña, son todos políticos de laboratorio que declaran en función de lo que les conviene y no declaran en función de lo que piensan, al revés de Alberto. Igual el problema no es eso que está planteando vos, porque si no hay un conflicto te lo inventan. El punto es emparentarte con el odio. O sea, obviamente, si Alberto odia a la prensa, ¿por qué Alberto odia a la prensa? No importa, lo importante es que la gente piense que Alberto odia a la prensa, mañana al campo, pasado mañana a la iglesia, da lo mismo, digamos. Claro, sí, te entiendo el punto. Vos que conoces hace muchos años a Alberto Fernández, ¿cómo lo describirías al candidato del Frente de Todos, así brevemente? Realmente te diría que es una buena persona, creo que es muy sensible, muy organizado para el trabajo y es tal cual lo ves en la televisión, es muy transparente, o sea, si se enoja, se desenoja rápido, tiene mucha capacidad de empatía, me parece que su mejor virtud es que es buena persona. ¿Lo ves preocupado por los problemas de los argentinos? Sí, claro, obviamente. Te hice una descripción desde lo personal, porque me hiciste la pregunta desde lo personal, está claro. A ver, todo militante político tiene cualidades personales y cualidades políticas, ¿no? Las cualidades personales hacen a tu característica como ser humano y las cualidades políticas son proyecciones de esas cualidades, pero también implican cierta técnica, cierto profesionalismo, cierta mirada por sobre el individual, digamos, que requiere, si se quiere, cierta agudeza de la lectura de la realidad. Y Alberto en eso también, me parece que si se destacó en política fue por ser un gran observador de la realidad, por ser un gran gestor y fundamentalmente por tener la capacidad de fijar prioridades en función de los intereses de las mayorías y no de los intereses de las corporaciones. Vos cuando pones un tipo al frente de la Casa Rosada tenés que buscar que sea defensor de los intereses de las mayorías y lo menos permeable posible a los lobbies corporativos, que escuche a todos pero que tome decisiones en función del interés general, no de quien lo presiona más o quien lo seduce más. Para eso se necesitan cuadros políticos, mujeres y varones con mucha firmeza en sus convicciones, con mucha sensibilidad y con mucho coraje para enfrentar lo que hay que enfrentar. Ahora sí, la última pregunta que te hago. ¿Qué mensaje le darías a tus correligionarios de la UCR para las próximas elecciones, dado que en 2015 muchos apoyaron al PRO, ¿no? Sí, me parece que ya todo el mundo se dio cuenta. Yo no soy de los que creen que hay que hablar de los radicales o los peronistas. Yo creo que hay que hablarle a las personas. En todo caso, me interesa mucho más hablarle a los pibes. Al que se identifica a sí mismo como radical, tenés dos tipos, ¿no? El que es antiperonista, y eso no lo movés, y después al radical que es más doctrinario, que es plenamente consciente que este gobierno es un desastre y que si reelige vamos a estar mucho peor de lo que estamos ahora. Pero a los pibes me parece que hay que convocarlos a trabajar en un modelo de país distinto, en un modelo de sociedad diferente, basado sobre la ética de la solidaridad, basado sobre un principio de igualdad, basado sobre un sentido de estar con la idea meritocrática, egoísta y jerárquica de la sociedad que nos propone Macri, y animarnos a soñar con una sociedad igual. Es una sociedad donde la gente
pueda definir un proyecto de vida y cumplirlo, y donde la libertad no sea un bien escaso ni un que hacer todos los argentinos. Así que déjame cerrar con eso, con un mensaje a los pibes. Y eso lo propone el Frente de Todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande para vos, Leandro. Muchas gracias.